Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Un tema muy interesante que ya empezamos a desarrollar durante este nuevo trimestre y que esperamos que durante los 3 meses nos acompañes. Así que teniendo esto en cuenta y también teniendo en cuenta que nosotros pues ya vamos avanzando en el estudio de la lección para esta semana tenemos un tema muy interesante que venimos desarrollando ya. Y el tema de esta semana lleva por título Un apóstol de Jesucristo. Un tema muy interesante que ya hemos venido analizando. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 22, y ahí vamos a leer el verso 31 y el verso número 32. Y leemos de esta manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por sus bendiciones, por el descanso que nos ha dado, por la luz de este nuevo día. Queremos pedir que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar en el estudio de su palabra. Y mediante ese estudio queremos pedir que nos muestre su voluntad para el día de hoy. Denos su buen espíritu, ayúdenos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Ansioso de respuestas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué ejemplos bíblicos muestran la mente inquisitiva de Pedro y revelan cómo podemos crecer desarrollando la misma actitud? Esto es, Pedro tenía una mente que le gustaba saber, le gustaba conocer cosas. Muy bien, ¿cuáles son esos ejemplos en la palabra de Dios? Y cómo nosotros podemos desarrollar esa misma forma de querer saber las cosas que Pedro también quería saber. Bueno, para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso número 15. Leemos de esta manera. Y respondiendo Pedro, le dijo: decláranos esta parábola. Esto es, Pedro no apenas se quedaba contento o tranquilo con saber las cosas, con escuchar a Jesús, pero él también quería saber el significado de aquello que estaba escuchando. Así que de esta manera él dijo: decláranos la palabra, queremos que nos expliques más, queremos ir a profundidad. Este es un ejemplo de cómo Pedro le gustaba saber, pero no es el único. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 18, verso número 21. Miren lo que dice allí. Entonces, Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Esto es, Pedro tenía ya conceptos acerca de las cosas que se debían hacer, pero él quería saber un poquito más, quería que el maestro le explicara las cosas. Así que entonces, teniendo en cuenta eso, él hizo esta pregunta. Los fariseos enseñaban ciertas cosas y él estaba acostumbrado a escuchar las explicaciones de ellos, porque eso era algo común que todos sabían. Así que él, queriendo saber más, él pregunta
Y le dice, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y dice, hasta 7. Entonces Jesús tuvo que darle una explicación. La pregunta de Pedro era algo porque él quería saber, porque él deseaba saber. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en Mateo capítulo 19, verso número 27. Y mira cómo dice allí. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro pregunta también, porque Jesús estaba explicando que pues iban a tener muchas cosas aquellos que lo seguían. Pero Pedro dijo, nosotros hemos abandonado todo, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué se nos va a dar? ¿Qué es lo que vamos a tener? Y entonces Jesús tuvo que hacer una explicación. Él quería saber las cosas que había más allá. ¿Nos damos cuenta? Él tenía una mente que estaba deseosa de comprender cosas. No así todas las personas son, pero Pedro tenía esta característica muy interesante. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos lo que está escrito aquí. Este se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 13. Y ahí vamos a leer el verso 3 y verso número 4. Miremos cómo nos dice allí. Y sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de cuando todas estas cosas se han de cumplir. Esto es, ellos querían saber cuándo estas cosas se cumplirían. Y entonces ellos le preguntaron, dice la palabra de Dios, le preguntaron aparte. Ellos estaban ansiosos de saber estas informaciones. Así que Pedro tenía una mente que le gustaba investigar y cuando él investigaba hacía las preguntas que pues estamos leyendo aquí. ¿Nos damos cuenta? ¿Y cómo desarrollar una mente de tal manera? Bueno, pues vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 23 y la página 24, la cual nos dice así. Ningún otro estudio podrá ennoblecer los pensamientos y sentimientos y aspiraciones como el estudio de las Escrituras. En ella podemos aprender lo que Dios espera de seres creados a su imagen. En ella aprendemos cómo mejorar la vida presente y cómo asegurarnos la vida futura. Esto es, ¿cómo nosotros vamos a tener una mente como la que él tenía? Bueno, estudiando las Escrituras y vamos a tratar de entender las profundidades de esa Escritura. Es importante que estudiemos la palabra del Señor, pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Ningún otro libro puede satisfacer los interrogantes de la mente y los anhelos del corazón. Al obtener conocimiento de la palabra de Dios y al obedecerla, la gente podrá elevarse de las más abyectas profundidades de la ignorancia y degradación y convertirse en hijos de Dios. Así que la palabra de Dios, esto es, la Biblia, es la que nos va a mostrar realmente aquellas cosas que hemos de saber. ¿Nos damos cuenta? Muy importante que nosotros entendamos este aspecto. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. La influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes acepten las estupendas verdades de la revelación. La mente gradualmente se adapta a los temas en los que se le permite concentrarse. Esto es, si nosotros nos concentramos en cosas
vanas, nuestra mente se va a adaptar a esto. Si nosotros nos concentramos en la palabra de Dios, se va a adaptar a esto y vamos a tener profundidad de pensamiento. ¿Nos damos cuenta? Es importante que nosotros sepamos cómo poder adquirir esa mente que desee saber las cosas celestiales. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Si se ocupa solo de asuntos comunes, excluyendo los temas importantes y elevados, se empequeñece y debilita. Si nunca se le exige luchar con problemas difíciles o dilatarse para comprender verdades importantes, perderá, después de un tiempo, su capacidad de desarrollo. Esto es, cuando nosotros no ponemos en función nuestra mente y las capacidades que tiene, pronto las vamos a perder. Pero nosotros debemos por eso de profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué más. Mira ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo, las aspiraciones más elevadas. Esto es, si nosotros queremos encontrar temas que lleven profundidad, vamos a la palabra de Dios, vamos a investigar lo que está allí. No seamos apenas lectores superficiales, pero vayamos a profundidad, investiguemos las razones de por qué está escrito estas cosas allí. ¿Nos damos cuenta? Allí podemos encontrar muchas cosas interesantes para su estudio, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Un llamado a las madres, en la página 32 nos dice así: los más inquisitivos pueden aprender confiadamente en la escuela de Cristo, lo cual resultará para su bien presente y eterno. Esto es, si deseamos realmente saber, en la palabra del Señor podemos nosotros encontrar lo que realmente pues va a ayudarnos a que nuestra mente se expanda y vaya más allá. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo podemos adquirir esto? La mente como la tenía Pedro al preguntar 1000 cosas a Jesús. Bueno, mediante el estudio de la palabra del Señor. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Mira lo que dice aquí. Si bien se alienta el espíritu escudriñador en asuntos espirituales, ¿cuál es el límite de la sana curiosidad humana? Esto es, nosotros hemos de tratar de investigar la palabra de Dios. Muy bien, así que nos dice la Biblia. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en relación a escudriñar o a entender los principios de buscar o investigar. Muy bien, así que vamos a tratar de comprender esa parte y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice allí. Leemos en este siguiente párrafo. Juan, capítulo 5, verso número 39. Y ahí leemos de esta manera. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es, la palabra de Dios misma nos dice que nosotros escudriñamos allí, porque la gente entiende que allí está la vida eterna. Muy bien, y la gente entiende que allí se habla acerca de Jesús, y por eso escudriñamos la palabra de Dios. Muy bien, ¿estamos claros en esa parte? Pero se nos invita a que también hagamos esto. Pero, ¿cuál es el límite? Muchas personas tratan de comprender más acerca de esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde podemos ir en esa profundidad? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, y allí vamos a leer el verso número 29. Y leemos de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es,
las cosas que están reveladas en la palabra de Dios son para nosotros, dice la palabra del Señor, y para nuestros hijos. Muy bien. Pero hay cosas que son ocultas, hay cosas que nosotros no sabemos y que no se nos va a ser revelado. Esas cosas nosotros debemos dejárselas a Dios. Muy bien. Hay cosas que sí precisamente nosotros no podemos saber. Pero vamos a dejar también que la pluma inspirada nos hable sobre estas cosas. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en Patriarcas y Profetas en la página número 37. Y nos dice así: Satanás constantemente pugna por despertar a los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Hay entonces en el ser humano un deseo de saber cosas. Muy bien, eso es algo normal. Pero Satanás siempre está buscando la forma de que el ser humano busque cosas que no le corresponde saber. Y a veces trata de investigar eso y quiere saber y cuando tiene tantas verdades delante de él que no investiga. Así que es muy importante que nosotros sepamos cuál es el límite del saber. Muy bien, pero no solamente eso, vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. No debemos intentar, este es de Review and Herald, que fue escrito el 7 de abril de 1885, no debemos intentar levantar con mano presuntuosa la cortina tras la cual Él vela su majestad. Es una prueba de su misericordia que se oculte su poder, que esté envuelto en las terribles nubes del misterio y la oscuridad, porque levantar la cortina que oculta la presencia divina significa la muerte. Así que hay cosas que nosotros podemos saber y hay cosas que nosotros no podemos saber. Esto es, Dios es infinito. Nosotros, seres humanos, no somos así. Hay cosas que simplemente nunca se nos serán reveladas y que no debemos procurar estar allí. Pero las verdades que nos son reveladas hemos de investigarlas, hemos de profundizar y hemos de saberlas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que así como Pedro, nosotros también podamos tener esa mente que desea saber las cosas que Dios quiere revelarnos. Pedimos que nos ayude para no caer en la presunción de querer saber aquellas cosas que no han sido reveladas. Pedimos que su buen espíritu nos pueda guiar y que en el estudio de su palabra podamos comprender siempre su voluntad. Quede con nosotros aquí. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.